Lo que voy a contar es un trabajo en colaboración con Úrsula y con Iván, que por suerte están los dos presentes, gracias. De hecho, gracias a todos y todas por estar virtualmente presentes. Y puse ahí la referencia principal, también le vuelvo a agradecer a Daniel que esté presente, porque ese fue el paper principal que nos inspiró a como que hacer este trabajo. Acá está el resumen que había mandado sobre el seminario. Entonces, el título de la charla es Muestreo dinámico, discreto versus continuo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a fijar un espacio de Hilbert arbitrario. Y lo primero, voy a repasar cuál es el problema de muestreo dinámico clásico, o sea, en el mundo discreto. Y después voy a presentar dos formas de plantear el muestreo dinámico continuo. Y mi problema va a ser pensar que el H no es de dimensión finita, sino de dimensión infinita, pero el conjunto de vectores con los que muestreo espacialmente, ya voy a definir un poco más esto, es de cardinalidad finita. Y lo que quiero es encontrar condiciones necesarias y suficientes sobre, ya voy a introducir un operador de dinámica y estos vectores que habían aparecido antes de muestreo espacial, para resolver el problema del muestreo dinámico. En mi caso, continuo. Repasaré los resultados que ya existen en el mundo discreto. Bueno, y voy a repasar los resultados que están en el mundo discreto porque quiero usar esos resultados. Entonces, voy a usar el isomorfismo isométrico entre el Hardy del disco y el Hardy del semiplano, que de hecho el Hardy del disco apareció en la charla del viernes pasado de Eduardo, así que repasaré brevemente algunas cosas. Y este isomorfismo isométrico entre los dos Hardy me van a poder relacionar el muestreo dinámico discreto con el continuo que voy a plantear. Y así, usando los resultados existentes en el mundo discreto, tengo las condiciones necesarias y suficientes en el mundo continuo. Y al último voy a concluir con algún interrogante, una pregunta que tenemos, en el caso bien general, en el caso en que el operador de dinámica no sea un operador normal. Bueno, entonces repasemos un poco el problema del muestreo. Para el muestreo uno fija el espacio de Hilbert H, acá tomo un elemento en H, y lo único que conozco de este elemento son sus muestras a partir de un conjunto de vectores G en H. Entonces, a partir de sus muestras, yo lo que quiero es poder recuperar a la F, y de hecho a toda F de mi Hilbert, y poder hacerlo de manera estable. Entonces, ¿cuándo lo puedo lograr? Cuando mi G es un frame o un marco, en castellano, para el H. O sea que mi operador de análisis, el que me da justamente todas las muestras, es continuo y es inversible sobre su imagen. O sea que lo puedo acotar tanto por arriba como por abajo. Bueno, ¿y qué pasa si el Hilbert que yo tomé es de dimensión infinita? Esto es un repaso, disculpen si aburro. Si mi Hilbert es de dimensión infinita y ahora mi G es de cardinalidad finita, el concepto de frame viene a generalizar la noción de un conjunto generador de mi Hilbert. Entonces, si G es de cardinalidad finita y mi espacio de Hilbert es de dimensión infinita, nunca voy a poder tener un frame. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Una posibilidad para poder igual recuperar todas las funciones o todos los vectores de mi Hilbert es tener un poco más de información, información que venga dada por aplicarle un operador, que este va a ser mi operador de dinámica, y por eso el nombre de muestreo dinámico. Entonces voy a tomar un operador A, continuo, acotado, lineal,
y voy a no solo considerar las muestras de los vectores de mi Hilbert contra G, sino también todas las iteraciones de mi operador en F. Voy a hacer actuar mi operador en F y voy a tomar las muestras. Lo hago actuar otra vez y sabemos que lo voy a tener que hacer actuar infinitas veces por el mismo razonamiento de recién, porque no puedo tener un frame si tengo finita información, una cantidad finita de información, si mi espacio de Hilbert H es de dimensión infinita. ¿Y cómo se traduce esto? ¿Quién va a ser el frame? Bueno, yo hago actuar a mi operador y muestreo contra los que. Hago actuar a mi operador y muestreo contra los que. Hago actuar n veces, n arbitrario, y muestreo, entonces paso para el otro lado, uso la adjunta, y entonces este de acá, moviendo G en G y N en todos los naturales del cero, tiene que ser un frame para H. Entonces, este es el problema de muestreo dinámico, poder encontrar que esto sea un frame para mi Hilbert H. Y entonces nos preguntamos cuáles son las condiciones, tanto necesarias como suficientes, sobre mi operador de dinámica y sobre mi conjunto de vectores de muestreo espacial para que esto sea un frame para H. En principio, como dije recién, estamos más que nada interesados en el caso en que G sea de cardinalidad finita. Entonces, este sería el problema de muestreo dinámico clásico. Tenemos ya resultados, o sea, yo no, pero existen en la literatura respuestas satisfactorias a esta pregunta. Este es de hecho, el último trabajo sobre esta cuestión, y si leemos el trabajo de Carlos, de Úrsula y de Daniel, si leemos el abstract, justamente lo que trata este trabajo es de tomar un operador A en el L2, porque cualquier espacio de Hilbert lo puedo modelar con el L2 chiquita, y hay elementos en el L2 y caracterizan mediante palabritas que aparecieron en la charla pasada, utilizando la métrica pseudohiperbólica del disco, porque se van al Hardy del disco, y dan condiciones sobre los vectores de muestreos, estos que son los A, que vendrían a ser los G de antes. Y vemos acá que para una cantidad finita. Antes de este trabajo, había aparecido Iterative Action of Normal Operator, también con Carlos Cabrelli y Úrsula Molter, entre otros de sus autores, donde daban condiciones necesarias y suficientes, pero tanto este paper como el paper anterior es sobre A normal. De hecho, en este paper, en este primer paper, muestran que una condición necesaria para que, si esto es frame y el A es normal, entonces mi operador de dinámica tiene que ser diagonal. Y no solo eso, sino que, bueno, tiene que ser diagonal y sus autovalores tienen que estar justamente en el disco. Por eso es que en el paper que les mostré recién, entre los nombres que aparecían en el abstract, estaba justamente el Hardy del disco. Bien, pasemos entonces al caso continuo. ¿Cómo puedo plantear esto, el problema de muestreo, en el mundo continuo? Antes de nosotros ya había un approach que era también entre sus autores, lo tienen a Akram al-Drubi, y en este trabajo dan una generalización del problema de muestreo dinámico discreto al mundo continuo. Y en donde lo que usan, en vez de esto, es tomar A a la TF, o sea, hacer iteraciones continuas. Pero
esta cosa de acá, este bicho de acá, en principio no tiene sentido, hay que poder definirlo. Y entonces ¿cómo lo definen? A partir del cálculo funcional, a partir de tener medida espectral, y por eso usan operadores normales. Y como en el mundo discreto se había estado trabajando justamente con operadores normales, esto vendría a estar bastante justificado. El hecho de empezar con A normal. Nuestro approach, nuestro esquema, va a intentar generalizar esto, no usar que el A sea normal. En el mundo discreto tampoco necesitamos que el A sea normal, nada más que para esa condición que apareció antes, de que si es normal y esto es frame, entonces es diagonal, simplifica muchas cosas, pero es válido en el mundo discreto considerar cualquier operador. ¿Cómo generalizo esto también, o cómo otra forma de generalizar el mundo discreto al continuo es de la siguiente manera? Y eso fue lo que nosotros planteamos. Volvamos para eso al mundo discreto. Lo que tenía en el mundo discreto lo puedo mirar de la siguiente manera. Fijo un vector en mi Hilbert y ese va a ser mi estado inicial. Y los siguientes estados los modelo vía aplicar el operador A. Y después lo que voy a hacer es observar cada una de esos nuevos vectores. ¿Cómo los voy a observar? Mediante este operador B, que viene a ser justamente tomar las muestras contra los vectores en G. Entonces, mi estado inicial es la F, mi primer estado es aplicarle el operador a mi estado inicial, mi segundo estado es aplicarle a mi primer estado, o sea, tengo A, dos veces a el estado inicial, y así siguiendo, el estado enésimo viene a ser la iteración enésima del estado inicial. Y a mí lo que me interesa es, este estado inicial no lo conozco, y lo que me interesa es a partir de las observaciones estas, que vienen a ser justamente las que aparecían antes, cada una de estas es aplicarle mi operador de observación a cada una de las iteraciones de mi sistema dinámico. A partir de estas observaciones quiero recuperar el estado inicial. Y que sabíamos que eso es equivalente a que esto sea un frame para H. Entonces, mediante verlo como sistema dinámico es que vamos a pasar al mundo continuo. Entonces, lo mismo que antes, pero ahora las iteraciones van a ser en el mundo continuo. Entonces, mi estado inicial sigue siendo F, pero mi sistema dinámico viene dada por f de t igual a de f de t. Y la solución de esta ecuación diferencial, al menos formalmente, es dada por la exponencial. Donde acá, ¿qué quiere decir e a la ta? Si el a es un operador, bueno, como este operador es lineal y acotado, está definido directamente con la serie de la exponencial. Bien sencillo, y esa serie sabemos que converge. Este esquema, de hecho, y el operador de observación sigue siendo el mismo de antes, muestrear contra G. Todo eso sigue igual. Y antes de decir cómo quedan entonces las observaciones, aclaro que este esquema sí ya se puede hacer para A bien general. Ni siquiera tiene que ser lineal, sí, pero ni siquiera tiene que ser acotado. Podemos plantear esto en el mundo de operadores que sean cerrados y densamente definidos en mi espacio. Y planteos de este estilo traen a colación toda la teoría de semigrupos. De hecho, el semigrupo asociado a este problema en este caso, viene a ser este. Y el t acá tengo parámetro continuo.
en principio lo vamos a evolucionar de 0 en adelante en toda la semirrecta real. Bueno, entonces mis observaciones vienen dadas por muestrear contra el conjunto de vectores G, o sea, vienen dadas por hacer esto a cada estado tésimo, lo muestreo en G, y esto lo mismo, paso con el adjunto para el otro lado, y esto, el adjunto de E a la TA es E a la TA estrella, el adjunto de acá, y entonces nos preguntamos si el problema dinámico en el mundo continuo, en el mundo continuo, puedo encontrar condiciones como antes necesarias y suficientes sobre mi operador de dinámica y mi conjunto de muestreos espaciales, tal que este bicho de acá sea un frame para H hasta algún tiempo final. Bien, generalizando esto de acá con esto de acá. Pero hay algunas cosas que no quedan claras del todo, y de hecho no queda clara la palabrita frame. Porque está bien claro en el mundo discreto qué quiere ser un frame, o sea, esto es un frame para H, si existen constantes positivas tales que mi operador de análisis, en su norma, esta es la norma al cuadrado del operador de análisis dado por estos vectores, es acotado por arriba, o sea, es continuo mi operador de análisis, y es acotado por abajo. Para todas las F con las mismas constantes, alfa y beta. En el mundo continuo también existe una generalización de los frames discretos, y ya no está bien hablar de frame como yo lo puse acá, sino que en mi caso voy a hablar de frames semicontinuos. No lo agregué acá para no sobrecargar del todo, aunque hay algunas diapositivas que quedaron sobrecargadas. Y entonces lo único que hago es reemplazar las iteraciones discretas por una integral con respecto a la medida de Lebesgue. ¿Está bien? Entonces lo que voy a pedir para que esto sea un frame semicontinuo es que esto esté acotado por arriba y por abajo. ¿Ok? Que este generaliza a mi operador de análisis. Bien. Y la primera pregunta que nos hacemos es, siempre con el G de cardinalidad finita, si en este caso, en el caso continuo, puedo, acá lo puse como coloquialmente, si puedo evolucionar durante un intervalo de tiempo finito. O sea, si este intervalo de tiempo puede ser 0,1, si puede ser 0,10, si puede ser 0,1000, finito. Porque vamos a necesitar una cantidad infinita de vectores, como teníamos en el caso anterior. Pero acá es continuo, ¿no? Las iteraciones. Entonces, quizás podría dar una respuesta afirmativa a mi problema de muestreo dinámico muestreando en un intervalo de tiempo finito. Entonces, esa es la primera consideración. Si el tiempo final tiene que ser un número, o tengo que, muestrear en toda la semirrecta, hacer iterar mi operador continuamente en toda la recta. Bueno, y la respuesta es negativa, ¿no? O afirmativa, si uno lo ve desde el punto de vista coloquial, que es que vamos a tener que evolucionar por siempre. Y tanto en el esquema de Aldruby y los demás colaboradores, como en nuestro esquema, es condición necesaria tener en cuenta todas las evoluciones en la semirrecta. ¿Y cómo lo probamos a esto? Del siguiente modo, con el siguiente teorema, basándonos en el mundo discreto. Si yo parto de un conjunto de vectores de muestreo espacial que es Bessel, y fijo un tiempo final, un número, como tiempo final finito, entonces este va a ser un frame semicontinuo para H
Acá, y a lo largo de la charla, a veces voy a reemplazar el A estrella por el A por simplificación, porque me concentro en que esto sea frame o frame semicontinuo en vez del A estrella acá. Pero es exactamente lo mismo trabajar con uno o con el otro. Entonces vuelvo acá. Este conjunto va a ser un frame semicontinuo para H, con T moviéndose en un intervalo temporal finito. Sí y solo sí existe una discretización de este conjunto, o sea, existen T0, T1, Tn, tales que me dan que esto es un frame discreto para H. Entonces, esto ya me da una respuesta, esto ya me permite ver que la respuesta de evolucionar durante un intervalo de tiempo finito va a ser negativa, porque este conjunto de vectores es finito, G es finito, y acá tengo finitas veces hago evolucionar a mi operador, tengo una discretización finita de este conjunto, así que tengo un conjunto finito de vectores acá que nunca puede ser frame si mi espacio de Hilbert H es de dimensión infinita. Bien, esa sería la primera consideración. Entonces, como condiciones necesarias, así como acá tenía infinitas iteraciones en el caso G finito, acá también necesito infinitas iteraciones. Y la segunda condición necesaria es que esto, que ahí digo que es, ¿qué es esto? Es un semigrupo que no puede ser exponencialmente estable. Semigrupo, y de hecho en este caso tengo un grupo, es porque me cumple con las óperas, es un grupo uniparamétrico. El parámetro está dado por T. Cumple las condiciones de semigrupo y además en este caso, como el A es acotado, de grupo. Puedo volver para atrás en el tiempo. Pero en este caso, bueno, no me interesa mucho hablar de grupo a veces. O sea que E a la 0A es el operador identidad, E a la T más S por A lo puedo expresar como composición de dos operadores para todos los parámetros S y T reales. Y esta es la condición de semigrupo de continuidad, es una condición de continuidad de mis operadores de evolución. Y además en este caso, la norma de todos mis operadores está acotada de este modo, de hecho tomando m como 1 y este omega como la norma de mi operador. Y de acá surge la definición de que este semigrupo con parámetro t en 0 infinito es exponencialmente estable si el omega que aparece acá es negativo. Esto es una condición general para ser exponencialmente estable en el caso de semigrupos. En nuestro caso, como además el A era un operador acotado, esta condición de ser exponencialmente estable se puede reflejar con una condición equivalente sobre su espectro. Y es equivalente ser exponencialmente estable a que el supremos de la parte real de todo su espectro sea estrictamente negativo. Y en nuestro caso no puede pasar que sea exponencialmente estable para tener un frame semicontinuo. ¿Cómo se prueba esto? ¿Cómo pruebo que esta condición necesaria? Bueno, asumo que, de nuevo, que esto es frame, en este caso ya teniendo que evolucionar hasta el infinito. Y asumo que la evolución está dada con un semigrupo que es exponencialmente estable. Entonces, lo que probamos, y que para esto nos sirvió mucho la teoría de control, que la teoría de control se basa yo usé mucho la palabra observo. Esos i que aparecían vienen de observar, que es un concepto que está en teoría de control. En teoría de control uno busca recuperar el estado final a partir de un control, de un sistema dinámico,
Y en el problema de observabilidad uno intenta buscar el estado inicial, como justamente en nuestro problema de muestreo dinámico. Bueno, entonces, si tengo un frame con t moviéndose hasta infinito, y además las evoluciones están dadas con un semigrupo que es exponencialmente estable, entonces voy a tener que este de acá es un frame con t moviéndose en un intervalo finito de tiempo. Entonces, uso el teorema que había encontrado antes. Si esto es un frame con un t moviéndose en un intervalo de tiempo finito, entonces para este frame existe una discretización temporal finita que también resulta frame para h. Y ese sabemos que no puede ser frame porque mi Hilbert es de dimensión infinita. ¿Está bien? Entonces, usando este resultado y el anterior que usamos para la primera condición, tenemos que no puede ser exponencialmente estable lo que obtenga de mis iteraciones. O sea, tenemos una condición sobre dónde tiene que estar el espectro de A. Y la pruebita de este resultado es, dentro de todo, simple, por eso elegí contar las partes simples del trabajo. Entonces, mi hipótesis es esta de acá, que tengo que este dicho de acá, este de acá, es un frame para h, un frame semicontinuo, que era que esto, con la integral, es acotado por arriba y por abajo. Acá usé las letras C minúscula y C mayúscula para las constantes, esas uniformes. Bueno, entonces, si fijo un t, un número real positivo cualquiera, esta integral hasta t, como es de cosas positivas, es siempre menor que la integral hasta infinito. Y entonces acá, este de acá se acota por la hipótesis, con la cota por arriba del frame, y entonces es siempre, para cualquier t, para cualquier tiempo finito, voy a obtener que este es un conjunto Bessel para mi Hilbert. Para cualquier tiempo, acá no tengo restricción. Y para encontrar la cota por abajo para algún tiempo finito de esto, uso las dos condiciones, esta y esta. Entonces, empiezo de vuelta, de la misma forma que con Bessel, y parto la integral entre 0 infinito y menos entre t e infinito. Solo eso nomás. Y entonces esto, en esta primera parte, uso la cota por abajo. Esto es siempre más grande que c chiquito por la norma de f al cuadrado. Menos lo mismo que antes, y lo único que hago acá es integrar entre 0 e infinito haciendo un cambio de variable, por eso acá en vez de t me aparece el t más t grande. Bien, uso el adjunto de e a la t grande a, y lo tengo acá en el paso siguiente. Perdón. Eso es lo que tengo en el paso siguiente. Y acá, como último paso, uso de nuevo la cota por arriba. Entonces me aparece justamente esto de acá. ¿Con quién? ¿Para qué vector? Acá lo tengo para el vector f y acá lo tengo que usar para este vector. Por eso acá hice dos pasos en uno, y este vector de acá, acá tendría que poner la norma de este vector, que es la norma de este operador, que es menor o igual a la norma del operador por la norma de f, que la saqué directamente afuera usando este paréntesis. Bien, y entonces acá uso la hipótesis de exponencialmente estable, acoto la norma de este con el omega, reemplazo a por el omega, y como omega es negativo, acá siempre voy a poder encontrar un t suficientemente grande que me haga esta resta positiva, tal que esto se me haga bien chiquitito, porque el omega es negativo. Así que esto es positivo, entonces voy a obtener que con el que partí va a estar acotado por arriba.
Y entonces tengo que para un tiempo finito, para un número real positivo finito, voy a obtener un frame. Esa es la forma de probarlo, que es medio clásica. Bien. Ya tuve condiciones necesarias, por lo menos, pero quiero un poco más. Entonces, para eso, me voy a basar en la parte más importante de la charla, que es relacionar el mundo continuo con el discreto. Y para eso, usamos que el mundo continuo se relaciona con el espacio de Hardy del disco. Por disco denoto a todo el interior del círculo de radio 1, su interior, y el mundo continuo va a estar relacionado con analizar el Hardy del semiplano. En mi caso, en nuestro caso, consideré el semiplano derecho del plano complejo. Bien. Entonces, acá repasé muchas de las cosas que aparecieron en el seminario de Eduardo del viernes pasado. ¿Quiénes son estos dos espacios? Bien, el Hardy del disco es, ambos espacios están dados por las funciones del disco en C analíticas o las funciones que van del semiplano, o sea, todos los números con parte real positiva, estrictamente positiva en C, que son analíticas, son espacios funcionales, donde la norma, en este caso la tomo como este supremo, que tiene que ser finita para estar en este espacio, y la norma en el semiplano la tomo como este supremo. Bien, y como repasamos en el seminario pasado y vuelvo a repasar acá, ambos son espacios de Hilbert con núcleo reproductor, o sea que la evaluación en los puntos del disco y del semiplano son funcionales lineales continuos. De hecho, por el teorema de representación de Riesz, vienen dados por hacer producto interno contra algún bicho de acá o algún bicho de acá, que respectivamente en cada uno de los casos están dados por estas funciones, que estas son las que repasamos en el seminario pasado, donde acá el parámetro S se mueve en el disco, y hacer producto interno contra esta función me va a dar la evaluación de mi función en S, y en el mundo del semiplano, estas son mis funciones que me dan el núcleo reproductor. El núcleo reproductor sería la función de dos variables, S y Z, dada por esta. ¿Bien? Y donde, como sabemos que si hago producto interno contra esta función, obtengo mi función evaluada en S, en particular puedo, para repasar, calcular la norma de esta función de acá. Si esta función tiene esta pinta, su norma al cuadrado es hacer el producto interno de ella contra ella, pero como eso es la evaluación justamente en S, esta parte de acá me queda S más S conjugado, o sea, me queda 2 veces la parte real. Por eso acá tengo 4pi por la parte real. Así que esta sería la norma. Bien. Y acá le puse acá hexágono a esta función h, que va del disco en el semiplano, que me los permite conectar, que es un isomorfismo, y de hecho al cuadrado me da el mismo, como que puedo ir y volver de uno y del otro. Y vía esta biyección, que de hecho H compuesto con H me vuelve a dar la identidad, puedo tener esto es clásico, se arma el isomorfismo isométrico entre un Hardy y el otro, dado a partir de la biyección de antes. Me dan una F del Hardy del disco, y en cada S me devuelve esta función de acá. Y entonces me los conecta isométricamente e isomórficamente a los dos Hilbert. En particular, yo puse abajo
cómo queda mandar uno de los núcleos reproductores del disco, me devuelve uno de los núcleos reproductores de una de las funciones que me da la evaluación continua, la evaluación en S pasa al semiplano como la evaluación en H de S multiplicada por esto. Y puedo volver. De hecho, esta de acá es la que voy a usar en alguna de mis cuentas. Cómo se relacionan las funciones del núcleo reproductor de este lado con estas. A cada K de S me lo manda a cada K de H de S con este factor extra. Bien. Bueno. Y para el caso discreto, sacamos en limpio como lema algo que estaba dicho en el paper de Carlos Cabrelli, Úrsula Molter y Daniel Suárez, que me dice lo siguiente. Si tengo mi Hilbert y tomo un vector de muestreo espacial y mi operador de dinámica tiene una base ortonormal de autovectores, o sea, es diagonal, y además hacer las iteraciones aésimas o sea, tomar este conjunto, que es el que yo quiero que sea frame, si acá asumo que es Bessel, entonces la norma de mi operador de análisis, dado por este conjunto, está dada por esto. Se conecta con una norma de cierto elemento del H2 del disco, donde estos eta j son justamente los autovalores de A. Y las coordenadas acá, A sub j y C sub j, son las coordenadas de A, que es el que había fijado, y C, que es un elemento arbitrario de H, con respecto a la base ortonormal de autovectores de A. Esto ya estaba hecho, nosotros solo lo sacamos en limpio en el paper de Carlos, Úrsula y Daniel. Y obtuvimos un resultado análogo en el mundo continuo. Si tengo mi Hilbert y tengo un solo vector de muestreo espacial y mi operador de dinámica sigue siendo diagonal, asumo en este paso que es diagonal, que tiene una base ortonormal de autovectores, entonces asumo que mi conjunto de muestreo, que es espacial y temporal, es Bessel, entonces la norma de su operador de análisis se conecta con una norma en el H2 del semiplano, donde estos lambda son tales que menos ellos, estos lambda son cosas que viven en el semiplano derecho. Entonces, menos ellos van a ser autovalores del A, y los GJ y los CJ son las coordenadas de G, que era mi vector de muestreo espacial, y C, que es el vector arbitrario del Hilbert, son sus coordenadas con respecto a la base ortonormal de autovectores del A, que estoy asumiendo que tiene. Bien. Y la forma de mostrar esto es también bastante sencillo, y eso es lo que quería repasar. Entonces, primero lo que hago es conectar a cualquier Hilbert con el que empecé, lo conecto con el L2 chiquita, con el espacio de Hilbert de las sucesiones, vía tener EJ, mi base ortonormal de autovectores de mi operador A. Estoy asumiendo justamente esto, que A en EJ me da el autovalor, que es menos lambda J por EJ. Entonces, observemos la primera cuenta, que es la que está recuadrada en verde. Sí, no sé, me cortaron o no sé cuánto voy. No, creo que llego. Párenme, sí, etc. Entonces... No, más bien, tranquilo. Bueno. Entonces empiezo con el que quería ver qué
que me daba este valor, la norma de mi operador de análisis con un solo vector de muestreo. Y entonces lo evalúo en alguien de la base ortonormal. Entonces, ¿qué hago? Uso el adjunto, por eso lo puedo pasar para el otro lado, y entonces E a la T A estrella de EJ0 me va a devolver E a la, es como que tengo que usar esta parte, y el cálculo funcional me va a devolver E a la menos T por el lambda J0 conjugado, porque tengo la estrella, por el EJ0. Bien, entonces al escalar lo saco afuera y la norma al cuadrado del escalar ese es esta, porque tengo acá norma al cuadrado, por eso me aparece 2 veces la parte real del J0. Y después tengo G contra EJ0, es directamente la componente J0ésima de G. Entonces, esta norma se relaciona así. Bien, y estamos asumiendo que esto es finito, porque es Bessel. Bien. Y entonces ahora lo hago a esa misma cuenta, tomando acá un vector general, que no sea solamente alguien de la base. Entonces, haciendo un razonamiento análogo, acá me van escribiendo al C, usando acá justamente que puedo pasar a un L2 tomando coordenadas en esta base, me van a salir todos estos escalares afuera, que son E a la T lambda J, E a la T lambda K, por escribir a G y a C en términos de esta base. Y acá me aparecen sus respectivas coordenadas en la base. Puedo intercambiar integral y sumatoria, justamente utilizando la hipótesis de Bessel. Acá lo paso rápido. Y esta integral de acá la calculo como en los cursos de cálculo. Me da simplemente 1 sobre lambda J más lambda K conjugado. Le agrego este 2pi y este 2pi para poder ver que para poder poner acá el producto interno de uno de los núcleos reproductores contra el otro de los del semiplano, que eran los que me habían aparecido acá, que tienen justamente esta forma. Nada más que ahora tengo un lambda J y un lambda K conjugado. Por eso agrego el 2pi y el 2pi. Entonces, sin el 2pi de arriba, tengo este producto interno, que es como evaluar, y los escalares, y los puedo juntar todos, entonces, adentro de este producto interno, y de vuelta, entonces, ahí obtengo justamente la norma en el H2 del disco, en el H2 del semiplano, perdón. Entonces, estas son todas como cuentitas simples, que nos permiten llegar a sacar en limpio primero las condiciones necesarias. En el mundo discreto, si empiezo con un conjunto Bessel de muestreo dinámico, sus autovalores, asumiendo que el A es diagonal, tiene una base ortonormal de autovectores, los autovalores, esto ya estaba probado, están en el disco. Y acá hemos visto que si parto de un conjunto de muestreo dinámico que es Bessel, entonces los autovalores de A, siempre A asumiendo que es diagonal, tienen que tener parte real negativa. Vuelvo a la cuenta que recuadré y por qué la recuadré. De acá veo la condición de Bessel. ¿Está bien? Si de hecho tengo un solo vector y lo hago contra el EJ, me da esta integral, y esta integral es la que tiene que ser finita. Así que necesito que esta parte real sea positiva. O sea, que me sobreviva este menos para que esto sea finito. Bien. Entonces, la parte real tiene que ser negativa. ¿Está bien? Porque acá tengo justamente el menos. Bien.
Y esto se puede generalizar a no solo tener base ortonormal, sino asumir que tiene base de Riesz de autovectores. O sea, que sea diagonalizable en el caso como de álgebra lineal. Bien. Y usando esos dos lemitas se puede probar este teorema que me conecta el muestreo dinámico discreto con el continuo vía los dos espacios de Hardy, asumiendo que mi operador de dinámica es diagonal, tiene base ortonormal de autovectores. Esta base ortonormal de autovectores me saca de esta manera, estos son los autovalores, donde estos están en el semiplano de la derecha, y voy a tomar como muestras espaciales a vectores G supra I, los llamo, donde I acá puede ser finito, el conjunto de índices, finito o infinito, siempre numerable. Y entonces, este bicho de acá de muestreo espacial con los G supra I y temporal va a ser un frame semicontinuo para H, y lo importante es, sí, solo sí, usar la biyección entre el disco y entre el disco y el semiplano, que estaba dada por la H, se lo aplico al operador A, me da un nuevo operador, esto usando el cálculo funcional de nuevo, y esto me da un frame en el esquema discreto. ¿Está bien? Donde reemplazo el operador A que había antes por este H de A. Y de hecho, sé quiénes son, cómo se relacionan los vectores de muestreo espacial en el mundo discreto con el conjunto de muestreo espacial en el mundo continuo. Estos AJ vienen dados en coordenadas, esta sub J indica la coordenada del AI con respecto al elemento Jésimo de la base de A, viene dado de esta manera. ¿Y por qué viene dado de esta manera? Porque sale así en la cuenta. La cuenta es muy, muy simple. Esto es lo que yo quiero ver que asumo que es frame semicontinuo, o asumo que esto es frame en el mundo discreto, porque quiero ver ese sí solo sí, entonces conecto este valor con este de acá, usando los lemas y el isomorfismo isométrico B entre los dos Hardy. Entonces, considero un vector cualquiera en H, sus coordenadas están dadas por la base ortonormal de autovectores del A. En la primer cuenta uso el lema para el caso continuo, que lo conectaba con una norma de un vector en el Hardy del semiplano, donde estos viven justamente en el semiplano, porque menos ellos están acá, son los autovalores del A, y acá el J y el J son las coordenadas respectivas de G supra I y C con respecto a la base de autovectores del A. Uso el isomorfismo isométrico porque quiero reemplazar estos por los núcleos reproductores del disco. Entonces lo uso al revés, con el B a la menos 1. Y sabía, de hecho, cuánto daba el B a la menos 1 de esto. Daba el respectivo núcleo en H de lambda J por algo que me salía afuera. Bien. Entonces, de acá es que me sale que así, de esta forma, tienen que ser las coordenadas de los vectores de muestreo en el mundo discreto. Estos exactamente son los A y coordenadas J, y acá para la última parte uso el lema, el primer lema que mostré, en el mundo discreto, que me conectaba el Hardy del disco con la norma de mi operador de análisis en el contexto de muestreo discreto, de muestreo dinámico discreto. Bien. ¿Qué pasa para operadores más generales?
bueno, acá es donde ya aparecen cuentas un poco más complejas y donde se usa, como que las ideas que conté hasta ahora son más que nada ideas, poder conectar una cosa con la otra, pero las cuentas no son difíciles, las puedo contar con más o menos detalle acá oralmente. Si parto con un operador A, que es normal, y asumo que mi conjunto de muestreo temporal y espacial es un frame semicontinuo para el H con las muestras espaciales una cantidad finita, entonces pudimos deducir en el contexto continuo el mismo resultado que ya estaba dado en este paper que ya apareció antes, que tiene entre sus autores a Carlos y a Úrsula, donde muestran que necesariamente el operador tiene que ser diagonal. Nosotros las cuentas son usando el teorema espectral para el operador A, y son muy similares a las de este paper, nada más que uno de los resultados nosotros lo hicimos por otro lado usando teoría de semigrupos. Resultados que son bien generales en la teoría de semigrupos, que en nuestro caso son más particulares porque la A es de hecho acotada. Bien, entonces el teorema que teníamos acá lo tenemos cuando A tiene base ortonormal de autovectores, lo tenemos también en el caso A normal, que es este de acá. Si mi operador de dinámica es normal y mi conjunto de muestreo espacial está indexado en un conjunto finito, entonces sabemos que necesariamente para tener un frame voy a tener que el operador sea diagonal, y lo que conectamos es que el conjunto de muestreo dinámico en el mundo continuo es un frame semicontinuo para H, sí, solo sí, el mismo que había aparecido antes, donde en vez de usar el operador A, uso el operador H de A, donde H es la biyección entre el disco y el semiplano. Sí, solo sí, este es un frame para H, donde H es como dije recién, y sé cómo conectar los vectores de muestreo espacial en uno y en otro caso, donde vienen dados de esta manera, donde el U que aparece acá es el U del teorema espectral con multiplicidad, pero ya sabemos que va a ser más simple, porque en ambos casos mi operador va a ser diagonal. Entonces, esta relación de acá es la misma relación que tenía acá. O sea, las coordenadas de los A vienen dadas en términos de las coordenadas de los G multiplicando por esto. Simplemente eso. Bien. Repaso un poco para ir terminando las que quedaron bien claras, las condiciones. Mi objetivo de la charla era ver esto, mi pregunta que fui arrastrando, de hecho este circulito, esto que estaba subrayado así en varias diapositivas, bajo qué condiciones sobre A y sobre mi conjunto de muestreo espacial este conjunto es un frame semicontinuo para H. Lo primero que pudimos deducir es que sí tengo que evolucionar en toda la semirrecta, así como acá evolucionaba en todos los naturales y el cero, y que no podía ser exponencialmente estable. O sea, ser exponencialmente estable lo habíamos caracterizado con esta condición. Entonces tenemos que, si el supremo de la parte real de todos los bichos del espectro de A es negativo, o sea, de este lado tenemos a las cosas que son exponencialmente estables. Pero por otro lado vimos que si esto es frame, tiene que ser Bessel. Entonces, sí o sí, la parte real de sus autovalores tiene que ser negativa. Entonces, para poder tachar esta condición, los autovalores del A
tienen que estar de este lado, o sea, de la parte verde, porque de la parte roja no puedo, porque no se cumpliría la condición de Bessel, pero además no se puede cumplir esto, que el supremo sea estrictamente menor que 0. Entonces se tiene que cumplir que la parte real de los autovalores se va a 0. ¿Y por qué estoy hablando de autovalores? Porque vimos que si tenemos A normal y esto es un frame, entonces el A necesariamente va a ser diagonal, como teníamos en este caso. Y estas dos condiciones que tenemos acá como condiciones necesarias, vienen a generalizar condiciones que ya se sabían en el caso del muestreo dinámico discreto, que era que los autovalores tenían que estar adentro del disco, pero tenían que tender al borde. Como acá también tienen que tender al borde. Bien. Y termino con la última, que está puesta así a propósito, pero para que no se entienda mucho, pero lo que hicimos al final es responder entonces a esta pregunta de las condiciones necesarias y suficientes sobre A y G, usando el resultado de Cabrelli, Molter y Suárez, que estaba en el mundo discreto, vía nuestro teorema que conecta el mundo discreto con el mundo continuo. Entonces utilizamos este teorema y el teorema de Cabrelli, Molter y Suárez, y obtuvimos el último teorema grande, gordo, que ahí voy a empezar a hacer un poco de zoom, pero es en todo lo que estaba en el paper del mundo discreto, empezar a utilizar el isomorfismo que obtuvimos, entonces por eso aparece acá el H, acá aparece real, etc. Y el teorema, la primera parte, o sea, asumimos que la A es normal, eso de entrada. Y entonces, este va a ser un frame semicontinuo para H, sí, solo sí. La primera hipótesis, el primer ítem, tiene que ver con que A va a ser necesariamente diagonal, y el segundo tiene que ver con utilizar el resultado en el mundo discreto y nuestro teorema de conexión de un mundo y del otro. Las condiciones que aparecen acá son las condiciones que estaban en el paper repito, de Carlos, de Úrsula y de Daniel, que son parecidas a otro paper, al que mostré del Iterative Action of este de acá, pero donde el sí solo sí final es un poco, acá se muestran también condiciones necesarias y suficientes, pero las que se obtienen en el último paper, y que de hecho Daniel nos contó en un seminario el año pasado, son un poco más lindas, y en donde hay que usar, por ejemplo, las métricas pseudohiperbólicas, y hay que usar medida de Carleson. Y bueno, y con eso nomás termino. Muchas gracias.